En este vídeo vamos a ver las advertencias que ha lanzado Warren Buffett para este 2023 y lo vamos a relacionar con el vídeo que vimos la semana pasada donde comparábamos dos visiones completamente opuestas como son la de Michael Burry y la de Charlie Munger. Warren Buffett declaraba en esta entrevista que lo más seguro y lo más rentable en largo plazo siempre son las acciones. Por eso, él no es partidario de invertir en oro, en Bitcoin, ni quedarse con efectivo durante mucho tiempo. También apuntaba que cuando él empezó a invertir allá por 1942, había empezado a invertir con $115. En esa época fue más o menos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, por lo que él hacía mucho hincapié en que si se hubiese asustado y hubiese quitado ese dinero de las acciones y lo hubiese invertido en oro, por ejemplo, hubiese tenido una rentabilidad total desde aquel entonces hasta 2019 de unos $4.000 aproximadamente. En cambio, si hubiese comprado un fondo indexado al Standard Poor's 500 y reinvertido todos los dividendos desde aquel entonces hasta el 2019, hubiese tenido una rentabilidad de $607.000 por no hacer nada más que esperar. Por cierto, lo de invertir en el Standard Poor's 500 y reinvertir los dividendos a lo largo del tiempo, esto hoy en día lo puedes hacer con un ETF o un fondo indexado de acumulación que reinvierte los dividendos por ti. Warren Buffett también señalaba: no tienes que elegir acciones, ni tienes que escoger el momento adecuado. Lo único que tienes que hacer es comprar un fondo indexado al Standard Poor's 500, esperar y que América trabaje por ti. Últimamente habréis notado que no se para de hablar de otra cosa en los noticieros, de que hay inflación, de que la subida de los tipos de interés, que eso va a afectar a los mercados, que va a haber recesión. De aquí podemos destacar dos cosas. La primera es que no siempre una inflación alta afecta negativamente a la bolsa, y ahora os voy a demostrar por qué. Y la segunda es que nadie sabe lo que va a pasar de aquí en el corto plazo, en el corto medio plazo, de aquí a 2 o 3 años, como para poder predecir la inflación que va a haber de aquí al año que viene o la subida de tipos de interés que habrá pues, el año que viene. De hecho, Peter Lynch, en Un paso por delante de Wall Street, siempre dice eso también, ¿no? Que hay muchos inversores que se centran en tratar de predecir a cuánto va a estar los tipos de interés en el corto o medio plazo a centrarse en lo que realmente importa, que son, como bien sabéis, las acciones. Fijaos en este estudio de aquí, como en los años 40 la media de la inflación fue un 5,4% y las acciones dieron un retorno de un 8,5% frente a los bonos que dieron un 2,5%. En los años 70 la inflación fue uno de los periodos más altos donde estaba la inflación. Fijaos cómo estaba a un 7,4% de media de inflación. Y las acciones dieron un 5,9% de retorno, frente a los bonos que dieron un 5,4%. En los 80 también vemos como la inflación estaba al 5,1% de media y las acciones dieron un retorno de un 17,3% frente a un 12% de los bonos. Y fijaros también en los 90, pero aquí hay que tener en cuenta que hubo una burbuja tecnológica. Y finalmente fijaros cómo la media en total en todos estos años es un 9,4% y si le descuentas la inflación tendrías un retorno de un 6,4% en lo que serían las acciones. Por eso algo que siempre comenta Warren Buffett acerca de tratar de predecir la macroeconomía o de tratar de predecir la economía en general, da un consejo similar a: no te centres en tanto en la macroeconomía, sino céntrate en buscar buenos negocios a buen precio y haz solamente eso. Algo que también destaca Warren Buffett es: aunque supiera lo que va a hacer la Fed con los tipos de interés y cómo va a ser la inflación, seguiría haciendo lo mismo que hago siempre: comprar acciones. En este vídeo de aquí veíamos cómo Charlie Munger recordaba a aquellos años donde la inflación entre los 70 y los 80 se había disparado hasta tal punto que tuvieron que subir los tipos de interés a un 20% para frenar la inflación. Y fijaros también cómo de bien lo hizo la bolsa en los años 80. Y mirad también los bonos que en teoría son más seguros, pero el rendimiento es mucho menor. En aquella entrevista Charlie Munger apuntaba lo siguiente: creo que los políticos modernos no van a permitir que ocurra lo mismo que en los 80. Los tiempos ahora son muy diferentes. Y efectivamente, los políticos, como bien sabéis, ya han subido los tipos de interés y a una costa de una recesión prefieren frenar la inflación antes de que
antes de que se dispare demasiado, ¿no? Porque esto va a ser justamente contraproducente para su próximo mandato. Y como bien sabéis también, hoy los políticos están centrados siempre muy en el corto plazo, porque ellos quieren, digamos, cumplir de alguna forma, ¿no? Y que no haya una recesión durante su mandato, porque sería contraproducente para su próxima reelección. No le diste like al vídeo, claro. Hombre, pues, finalmente hay algo que hace también mucho hincapié Warren Buffett, es cuidado con las valoraciones. Esto es muy importante porque si compras buenos negocios que tengan ventaja competitiva, que no tengan deuda, que tengan beneficios crecientes, que sea una empresa que crece a un ritmo impresionante, pero si la compras demasiado caro, vas a correr el riesgo de que pierdas dinero porque tarde o temprano, si está caro, se va a corregir o no vas a tener el rendimiento que puedes llegar a tener comprando un negocio a un precio justo. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de esto que os acabo de decir. Es un ejemplo que está quitado de eToro, ¿vale? No voy a mostrar de quién es, pero es un ejemplo de una empresa excelente, de que es un negocio que tiene ventaja competitiva, que tiene beneficios crecientes y que crece a un ritmo espectacular, pero que ha sido comprado a una valoración muy exigente. Este es un error que yo he cometido en el pasado con otro tipo de acciones y que creo que todos los que invertimos en acciones hemos cometido alguna vez. Entonces tú, si inviertes en acciones, pues quiero mostrarte esto para que justamente no cometas este error. Bien, fijaos cómo ha abierto la posición el 22 de noviembre de 2021 y la ha abierto en 282. Estamos aquí en ticker, ¿vale? Estamos aquí con la empresa Global y estamos mirando las estimaciones. Vamos a ver lo que es el EPS. Esto es el beneficio por acción. Es decir, saber estimar el beneficio por acción de aquí en el futuro es lo que te va a permitir establecer su PER, digamos, ¿no? Es decir, un PER que sería razonable. Entonces vemos que el beneficio por acción, es decir, los beneficios de la empresa realmente serían, vemos que están en torno a un 26% de media. Es decir, esta empresa vino creciendo y esto sería ya teniendo en cuenta 2023 y 2024 de forma estimada, venía creciendo entre un 20 y un 25%. Una empresa que crece a un 20 o un 25% la puedes estimar a un PER de 30, más o menos. Y si el mercado se pone exigente, podría estar a un PER de 35. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Bien, ¿os acordáis del ejemplo que lo compró en noviembre de 2021? Vamos a ver a cuánto estaba de PER en ese periodo. ¿Vale? Estamos aquí y estaba en más o menos en noviembre de 2021 estaba en torno a unos 70 veces beneficios. Fijaros cómo ahora ha caído a 27, 28, 30, más o menos está a su precio justo y un poquito por debajo de lo que se podría estimar. Esto es un precio justo de una buena empresa, es decir, ahora sería el momento de comprar. Ojo, con esto no quiero decir que compréis ya esta empresa sin hacer vuestras propias investigaciones. Simplemente os quiero poner ese ejemplo de comprar una empresa, por más que sea muy buena y que tenga un crecimiento espectacular, comprarla a una valoración muy exigente, como era este caso, pues ya veis lo que pasa luego, ¿no? Por eso, si no sabes cómo establecer el valor intrínseco de una empresa, no te dediques a comprar acciones, por más que compres acciones de buenas empresas, porque esto es lo que puede pasar si no sabes cómo estimar. Entonces, si ves vídeos de youtubers que te recomiendan comprar acciones, hacer buy and hold de acciones a lo loco, por más que sean buenos negocios, no les hagas caso. Si no sabes cómo estimarlo, mejor dedícate a la inversión pasiva. Y si no, pues dedícate a aprender value investing y cómo estimar el valor intrínseco de una empresa para dedicarte a invertir en acciones. O sea, comprar una acción a un precio justo es tan importante o más incluso que encontrar buenos negocios. Es decir, saber establecer lo que pagas es que ya lo dice el propio dicho de Warren Buffett. Price is what you pay, value is what you get. El precio es lo que pagas, el valor es lo que tienes. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.